ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Me va bien, me va bien. Llevas un zurrón para meter el jersey si luego no hace demasiado frío, por lo que veo. Sí, es que he salido de casa esta mañana y yo no me quiero constipar ahora, ¿no? Entonces me he puesto aquí... Ahora que tienes las defensas bajas por todo esto que estás adelgazando. Claro, pues tienen los huesos y esas cosas. Dicen las malas lenguas que no haces lo que Ángela te dice. No, sí, hago lo que me dice, pero el otro día, revisando un poco mis costumbres, descubrí que, claro, cuando estas galletas, que no voy a decir la marca, que son suecas, que puedo tomar 2 en el desayuno, con jamón y esas cosas, resulta que yo me tomo 10 o 12 al día. Pero Ángela te dijo, toma, desayuna estas galletas. Claro, no, y era un paquete entero. Y que a media mañana podía tomarme otra, y entonces yo me tomo como 10 o 12. Ahí es uno de los problemas. Y otro es el tinto con casera, que creo que me lo tengo que hacer yo en casa y lo compro hecho, que tiene mucho azúcar y lo bebo a litros, claro, entonces ahí viene el atrancón que tengo, pero vamos a bajar del peso que tengo. Tinto con casera y lo compras hecho. Hombre, y sí, con limón, es que es mucho más cómodo. Es verdad, Ramón. Vamos a empezar, venga. Y hemos aprovechado que un fotoperiodista con el que queríamos charlar pasaba por aquí, y nunca mejor dicho lo de pasaba por aquí, porque es un hombre que está recorriendo el mundo en moto, que tiene una vida muy ajetreada, para charlar un ratito con él. Si quieres, preséntanoslo tú, es Walter Astrada. Sí, Walter Astrada, argentino, viajero como casi todos los argentinos, afincado en Barcelona durante mucho tiempo. Entre otros muchísimos premios tiene el Miguel Gil, tiene varios premios WordPress Foto, es un fotógrafo que se dio a conocer con sus fotos de Uganda, creo, Congo, y después te pilló aquella crisis en Madagascar, donde hiciste unas fotos maravillosas. Y bueno, no sé si como producto de la crisis o producto de la libertad, se ha cogido su moto y se ha puesto a dar la vuelta al mundo. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo Gracias estás? por acercarte un poco por aquí. La moto está en Malasia. Está en Malasia, queda en un parking ahí. A buen recaudo, seguro. Sí, claro. ¿Y ahora pasas por aquí para algún trabajo o has venido a visitar a alguien? No, bueno, son varias cosas. Una es que para seguir viajando necesito unos papeles de la moto, cambiarlos y renovarlos, y otra es que ya que venía, pues aprovecho y hago unas clases de fotos, doy charlas y ese tipo de cosas. Tú has sido durante mucho tiempo, es lo que te definía, digamos, fotoperiodista. ¿Te consideras todavía fotoperiodista o la parte periodista de fotoperiodista ya no? No, creo que sigue estando ahí, pero también lo que estoy haciendo ahora en el viaje, voy escribiendo un blog, entonces a veces el no hacer determinados temas en fotos o algunos temas tal vez los puedo complementar escribiendo algo respecto a eso. Era algo que no hacía antes de escribir y ahora le estoy dando un poco. Tú has publicado fotos en el New York Times, en periódicos de todo el mundo, y te has desencantado en más de una ocasión con el tratamiento que se ha hecho a tus fotos. Bueno, a mí sobre todo con Madagascar, lo que me pasa es que creo que a veces en los medios de comunicación hay un doble rasero, ¿no? Entonces depende de dónde suceda la noticia o a qué nacionalidad tenga la persona a la que sucedan los temas, los problemas, pues se publica más o se publica menos. Y entonces, pues nada. Claro, final... ¿Sugieres que importan más 5 muertos en Carolina del Norte que 800 en Haití? No me lo puedo creer. Sí. no lo sugiero, lo digo. Claro que sí. ¿Y has tenido muchas discusiones con muchos editores? Bueno, últimamente ya no, porque como he pasado de llamarlos directamente, así que al final he pasado... No, pero por ejemplo, lo de Madagascar, yo lo hice para una agencia de noticias. Eran gratis para los medios. O sea, no es cuestión de dinero siquiera, es cuestión de que si un tema te interesa o no te interesa publicarlo. Yeah. ¿Y alguna vez has tenido que luchar especialmente por algún tema que te has sentido ofendido porque el periódico no lo publicara? Bueno, no, ya
Es que en algunos casos ya casi directamente ni siquiera lo intento. Intento otras vías, como hacer exposiciones en algún lugar público o tratar de, en una charla, hablar de algún determinado tema. Me parece que es mucho más enriquecedor y posible tratar de buscar una alternativa a tratar de golpear siempre contra la misma piedra, ¿no? Creo que vale la pena intentar rodear la piedra de alguna forma. O sea, por ejemplo, hicimos en Valencia una exposición en la Estación Norte y al final los medios tienen que terminar hablando, porque si haces una exposición en un lugar público, la exposición se termina transformando en un tema, entonces al final tienen que... Es curioso el círculo que describes, ¿no? Que al final el medio acaba hablando de unas fotos que ese medio nunca habría publicado si tú se lo hubieras enviado. Pasa mucho, y no solamente Es una conmigo, pasa paradoja. con mucha gente, claro. Para la gente que nos está escuchando, estudiantes, periodistas en paro, etcétera, ¿cómo se financia todo esto? El coger tu moto e irte a dar la vuelta al mundo. ¿Cómo financias si tienes un blog donde vendes tu trabajo, llevas publicidad? ¿Cómo lo has conseguido? No, a ver, lo que hice fue... Yo siempre considero que si quieres hacer algo tienes que empezar a hacerlo. Y luego ya buscarás la forma de financiarlo. Esto de que venga alguien y te golpee la puerta y te diga, oye, tengo tanto dinero para que te vayas a dar la vuelta al mundo, pues, o hacer fotos tampoco existe mucho. Entonces, ahorré dinero un poco y luego voy dando talleres en algunos lugares. España es uno de los ejemplos, claro. Tengo una parte de financiación que he hecho con una especie de crowdfunding, pero sin fecha límite. O sea, que la gente, si le gusta lo que escribo y lo que fotografío, pues puede colaborar. Y luego voy vendiendo las fotos que voy haciendo. Y luego también voy dando algunos talleres por internet y voy haciendo edición de fotos por internet. Bueno, internet es un medio bastante importante en el viaje, porque al final es lo que me mantiene en contacto con otros países, ¿no? Y con otras personas. Claro, al haber perdido ese contacto directo con los medios o al no vender ya directamente fotos a los medios, ¿sufres al no cubrir determinados acontecimientos que estás viendo ahora mismo? No, porque creo que sigue habiendo gente que va cubriendo determinados esos temas también. Entonces, yo creo que los temas están bien cubiertos. El problema es que no se le da la oportunidad de que esas fotos terminen en los medios. O sea, yo no soy de las personas que cree que tengo que estar ahí para que un tema hay otros fotógrafos que están haciendo muy buenos trabajos, sobre todo con la crisis de los refugiados. O sea, el problema es que luego no se le da el espacio o el tiempo para que esas fotos aparezcan en los medios. Es raro, Ramón, encontrar un periodista que no piense que él es lo importante de un acontecimiento. Sí. Hasta que en él no llega, ese acontecimiento no es relevante, ¿no? Sí, es raro, ¿no? Los fotógrafos, hay una cosa muy interesante que has dicho antes, que pasa a los fotógrafos, es que primero no les gusta mucho hablar. Y escribir nada, pero cuando se ponen a hablar o a escribir siempre lo hacen desde el punto de vista fotográfico, sin adjetivos, y son mucho más potentes que los periodistas que nos llenamos de palabras y nos creemos tan importantes. ¿Formas parte de esa clase? Bueno, no sé. Hablo cuando tengo que hablar, pero en general sí, soy bastante de no hablar. Yo creo que a veces con las imágenes puedes contar determinadas historias, pero creo que a veces las palabras o lo que tengas que acompañar con las fotos que tengas también es importante. Creo que a veces hay que las palabras te ayudan a darle contexto a las imágenes que has hecho, ¿no? De todos esos intereses olvidados de los que hablas en la prensa generalista, ¿África es el más importante? Bueno, es sobre todo cuando la gente o los medios dicen, no sé, esto ha sucedido en España, en Estados Unidos, en Guatemala y en África. África lo toman como si fuese un país completo y al final son 54 países, ¿no? ¿Cómo empiezas un viaje como el que estás haciendo? ¿Por dónde lo empiezas? ¿Cómo lo decides? Esto es complicado. No. Claro, lo primero es buscar una moto que pienses que te va a durar. Bueno, a ver, también tienes que tener la idea de que la moto no te va a durar. O sea, yo soy más de la idea de que al final hay cosas que te van a pasar. La moto se te va a romper, vas a tener problemas. Pero bueno, cuando lleguen los problemas y la moto se rompa, pues veremos cómo lo solucionamos. Creo que es más por ese lado. ¿Qué moto es? Y con esto hago creer que sé de motos, pues lo que me cuentes me lo voy a creer. Si te inventas la marca... No. ¿La puedo decir la marca? Sí, hombre. Bueno, es una Enfield, una Royal Enfield que fabricaban los ingleses en India y en Inglaterra hace muchísimos años, y luego ahora quedó principalmente la fábrica en India solamente. Es una buena moto. Tiene un nombre muy bonito la moto, ¿no? Que le has puesto. ¿Cuál es el nombre que le has puesto? Pues le he puesto Atenea, que es la diosa de la sabiduría, la verdad. Atenea. Y ahora está en Malasia después de recorrer... Pues unos 50.000 kilómetros. 50.000 llevas ya. Sí. Describe un poco esa ruta que has hecho. Pues salí de Barcelona, hice sur de Francia, norte de Italia, Balcanes, Grecia, Turquía, Georgia, Armenia, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, luego Rusia otra vez, Mongolia, Rusia otra vez hasta Vladivostok,
Corea del Sur, y luego en Corea del Sur ya no hay forma de cruzar ninguna parte. Una porque en Corea del Norte no se puede entrar y otra porque China es muy caro viajar en vehículo propio. Así que la subí a un avión y me la llevé a India. Hice India, Birmania, y Tailandia, Laos, y ahora está en Malasia. ¿Y el siguiente tramo de la ruta cuál es? Pues la idea es, vuelvo a Malasia donde está la moto, hago Malasia que no he hecho, Indonesia, East Timor, de East Timor entrar en Australia, y luego de Australia desde Sydney a Sudamérica, y a partir de ahí empezar a subir. ¿Y regresarás al final a tu Buenos Aires? O, bueno, no sé lo que es para ti regresar, la verdad. Bueno, no, para mí regresar en este viaje por lo menos es regresar a Barcelona, porque de ahí salí. Entonces, en cierta forma, sería como cerrar el recorrido. Y la idea que tengo, que me gustaría, sería viajar a África del Sur y luego empezar a subir. Tengo que decidir, porque seguramente por el este, que creo que está un poco más tranquilo. Pero bueno, también el mundo va cambiando, entonces al final hay lugares que antes estaban tranquilos, ahora no se pueden cruzar, y viceversa también, ¿no? Hay lugares que estaban en guerra o estaban en conflictos y ahora se puede cruzar. Había una ruta muy célebre que era Sea-to-Sea, Cairo a Ciudad del Cabo, que durante muchos años no se ha podido hacer. Y ahora tampoco en verdad, porque eso. entrar con un vehículo no he llegado a esa parte, pero entrar con un vehículo ahora en Egipto es bastante complicado. Sí, en Sudán, cruzarte a Sudán también Por es ejemplo. difícil. Yo solo estoy pensando que cuando acabe esta historia, y si todo va bien, te va a costar mucho trabajar en una oficina, ¿eh? Sí. Bueno, hace mucho que no trabajo en una oficina, en verdad. O sea, yo trabajé de fotógrafo en La Nación 2 años, y a partir de ahí trabajé para AP y AFP como fotógrafo, pero al final, si eres corresponsal, lo del trabajo de oficina es un poco relativo, ¿no? Si estás solo, yo estaba a cargo de Paraguay o Dominicana o luego Uganda, al final lo del estar a cargo o ir a una oficina es muy relativo, depende si hay noticias o no. Y luego pues he sido freelance casi toda mi vida, casi, entonces al final lo de la oficina está complicado. Sí, desde luego, si trabajas para un periódico como La Nación, no sé en qué situación está, pero igual cuando acabes este recorrido, el periódico como tal ni existe en papel, ¿no? Pero esta es otra historia de la que... Habría que ver cómo está. No, siguen teniendo el papel, porque ahora que estuve en Buenos Aires lo siguen teniendo, pero bueno, seguramente en 3-4 años tal vez, ¿no? No lo sé. Es que cambia tan rápido todo últimamente que... Tiene aspecto de motero, ¿verdad, Walter? Sí. No, a mí me da envidia porque yo quería hacer una vuelta al mundo cuando cumplí 60. Con tu bicicleta eléctrica. No, sí, con mi bicicleta eléctrica, pero voy a tener que dejar para los 70 porque no me va a dar tiempo. No, me da mucha envidia, sobre todo la valentía de saber parar cuando vas al trote y buscar la aventura. Porque a veces eso me pasó con una estudiante de periodismo que quería hacer un máster. Le dije, mira, el máster no te va a traer nada, vete a la India e intenta sobrevivir con lo que iba a costarte ese máster. Al final son lecciones de vida que son más importantes. Bueno, en mi caso, lo de motero, yo no sabía usar la moto hasta 2 años antes de salir de viaje, en verdad. Empecé a aprender a manejar la moto para ir a darme la vuelta al mundo. O sea, que has ido dando hoces, ¿no? Total, y unas hostias que flipas. Walter Astrada, gracias por venir, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. How long will I love you? As long as stars are above you, and longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons need to follow their plan. How long will I be with you? As long as the sea is bound to wash upon the sand. How long will I want you? As long as you want me to. Este año no me estás colando nada raro en la selección musical, Ramón. No, esta ha sido de Beatriz, porque yo tengo una semana un poco complicada y no he podido, mandé una música equivocada para otro tema que hemos aplazado, y es de Beatriz. O sea, que Bueno, todos los aciertos son de Beatriz. Cristina Pardo me ha llegado a colar Maciel, así que sepas que el listón está muy, muy alto ahora mismo, ¿eh? Bueno, en Maciel yo tuve su momento cuando ganó No quiero el saber Festival nada, de Eurovisión. no quiero saber nada de esto. Vamos hasta Nigeria, donde la población desplazada a causa de la violencia de Boko Haram aumenta cada día. Afortunadamente son bastantes los organismos que luchan para paliar los efectos devastadores de este terrorismo, entre ellos el Programa Mundial de Alimentos, con su labor de ayuda y de asistencia humanitaria. Y queremos intentar, porque es un poquito complicado, a ver si podemos hablar vía Skype con Pablo Yuste, que es director del Programa Mundial de Alimentos, con sede en Gran Canaria. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy en Maiduguri, en la capital del estado de Borno, es el noroeste de Nigeria. ¿De cuántas personas desplazadas estamos hablando, Pablo? Pues mira, desplazadas, la cuenta que llevamos es 2,4 millones de personas, pero no se queda ahí la cuenta porque son 4,5 millones de personas en inseguridad alimentaria, aunque no hayan sido desplazadas. Seguimos hablando de Boko Haram, que es un grupo que podríamos meter dentro de todo el universo yihadista, pero no se habla casi nada de él ni de las tragedias individuales que ocasiona, ¿no? Efectivamente, se hizo tristemente famoso por el secuestro de las niñas, pero vamos, me atrevería a decir que ha tenido a toda una población secuestrada, una región con 15 millones de personas que está afectada por este conflicto. Claro, son además situaciones en las que los niños son especialmente vulnerables en muchas poblaciones. ¿Cómo accedéis a ellas? Pues el acceso es el gran reto de esta operación, porque las operaciones del ejército nigeriano continúan, sigue habiendo enfrentamientos, entonces el acceso está siendo complicado y como bien dices, los niños son los que más afectados se ven. Para que os hagáis una idea, más de la mitad de esas personas desplazadas que hablamos son niños, que más de 1 millón y medio de niños se han visto desplazados. Ahora mismo, pues esa es la lucha, llegar a ellos, tanto por cantidad de personas a las que hay que asistir, como por la complejidad de la logística en un entorno muy, muy volátil. ¿Y en qué situación están? Descríbelo un poco para que nos hagamos a la idea. Bueno, para que os hagáis una idea, solo la ciudad de Maiduguri prácticamente ha duplicado su población con el número de desplazados. Se han instalado en campos improvisados, en las afueras. Esto es común a todas las ciudades del noroeste, donde hay un espacio de seguridad, se instalan los desplazados internos. Pero claro, es gente que huye con lo opuesto. Hay gente que no ha tenido oportunidad ni de coger ropa. Lleva exclusivamente lo opuesto y a partir de ahí pues dependen absolutamente de la ayuda que le podamos dar. ¿Cómo anda la cosa de seguridad? Porque hemos visto que en los campos de desplazados de Sudán, por ejemplo, protegidos por Naciones Unidas, ha habido violaciones delante de las propias Naciones Unidas que no se han podido evitar. ¿Cómo es la seguridad ahora mismo en estos campos? Pues la protección preocupa a todo lo que es el equipo país de Naciones Unidas aquí, sobre todo en las zonas recientemente liberadas. Además la situación es, como digo, muy inestable. Por que os hagáis una idea, la última entrega de este grupo de niñas que fue secuestrado recientemente, fue hace unos días. 20 niñas fueron devueltas, entregadas al gobierno. Fue a escasos kilómetros de donde se están desarrollando operaciones nuestras, fue en Banqui, en la frontera con Chad-Camerún. Entonces, eso da una idea, yo creo, un poco de lo volátil que es el entorno, de lo cerca que están las líneas. Pues una situación muy, muy similar a la de Siria, en la que se mezcla conflicto, ayuda y eso, por supuesto, dificulta las labores de protección. Pablo Yuste, que es director del Programa Mundial de Alimentos, con sede en Las Palmas. Pablo, gracias y suerte. Un abrazo. A vosotros. De Nigeria, gracias. Parece que es un conflicto olvidado. El otro día una especie de preestreno del documental que emite Salvados esta noche de Georgie Évole, se llama Astral, es un barco de ricos un poco reconvertido para recoger refugiados. Al final los refugiados cuentan un poco su historia y claro, muchos de ellos proceden de la desgracia que ha provocado Boko Haram. Sí. La verdad es que es un grupo del que no hablamos casi, hablamos del ISIS y de demás, pero sí, es un problema global. Los refugiados son más de 60 millones, 60,5 me parece, de refugiados y desplazados en el mundo y muchos, huyen de sus países, de sus casas, se ven desplazados por la guerra. En África este tipo de noticias no suelen llegar, como decía antes Walter. Nos centramos en los sirios, pero nos centramos en los sirios para demonizarlos también, ¿no? Claro. Vivimos un mundo terriblemente injusto.
Y fíjate lo que hay que cruzar para llegar hasta el Mediterráneo desde algunos de esos países, ¿eh? Sí, solo, fíjate, muchos de estos países africanos tienen una esperanza de vida de 40 años. Saltar el charco, o sea, el Mediterráneo, supone la posibilidad de vivir 2 vidas decentes. Bueno, es que es gente que se cree que el Mediterráneo es un río, porque nunca ha visto el mar, ¿no? Bueno, Ramón Lobo, suerte con lo que tienes encima, que sé que es un poco grave. Venga, hasta luego. Abrazo. How long will I love you? As long as stars are above you. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Hora 14, fin de semana. La actualidad del sábado y el domingo en la cadena SER. Desde las 2 de la tarde, 1 hora menos en Canarias, con José Antonio Piñero. Y síguenos también en cadenaser.com y en redes sociales. Cadena SER. En la cadena SER, a vivir que son 2 días. Javier del Pino.